Después de estudiar y saber qué es una relación y una proporción, ahora vamos a estudiar la regla de tres simple. ¿Y qué es una regla de tres simple? Una regla de tres simple es un procedimiento que sirve para hallar el valor desconocido en problemas, donde dos magnitudes están relacionadas proporcionalmente. La regla de tres simple, al igual que la proporcionalidad, puede ser directa o inversa. Primeramente, vamos a estudiar la regla de tres simple directa. En toda regla de tres simple directa hay dos magnitudes que son directamente proporcionales. O sea, las razones son iguales. Donde se conocen tres cantidades y se tiene que hallar el valor de la incógnita. Vamos a ver un ejemplo. Si tres vestidos cuesta 4.500 soles, la pregunta es, ¿cuánto costará 6 vestidos? Primeramente, vamos a hacer nuestra tabla de proporcionalidad. Número de vestidos y el precio. 3 vestidos cuestan 4.500. Ahora la pregunta es, ¿cuánto costará? Como no sé, se escribe una X, 6 vestidos. Es lógico que si 3 vestidos cuestan 4.500, entonces 6 vestidos van a costar más. Eso quiere decir que cuantos más vestidos compre, más será el precio. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Primeramente, planteamos las proporciones con las cantidades por ser magnitudes directamente proporcionales. Vamos a igualarlas, ¿verdad? Porque las magnitudes directamente proporcionales son dos razones iguales. Entonces decimos 3 es a 6, como 4.500 es a X en este caso, ¿verdad? Aquí vamos a hallar uno de los valores de la proporción. El segundo paso. Hallamos el valor de la incógnita, donde esa incógnita va a ser un extremo de la proporción geométrica. Primeramente, vamos a multiplicar entonces. 3 por X igual a 6 por 4.500. Estamos haciendo productos cruzados con la proporción geométrica ya planteada. Despejando X, X es igual a 6 por 45, voy a multiplicar los términos medios entre el término, el extremo que ya tengo. Multiplicando 6 por 45 entre 3,
me va a dar como resultado 9000. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿cuánto costará 6 vestidos? Respuesta, 6 vestidos cuestan 9000 soles. Eso es lo que me costará. De esta manera se resuelve la regla de 3 simple directa. ¿Y por qué eran directas? Porque si aumenta una proporción, la otra también tiene que aumentar, o viceversa. Si una de ellas disminuye, la otra también tiene que disminuir. Por eso se llama magnitud directamente proporcional. Y también es parte de la regla de 3 simple directa. Para poder entender mejor sobre la regla de 3 simples, vamos a resolver estos problemas. Número 1. Alquilar una computadora por 3 horas cuesta 15 soles. Si un estudiante la alquiló por 17 horas, pregunta, ¿cuánto debió pagar? Bien, vamos a primeramente hacer nuestros datos dentro de esta tabla de proporcionalidad. Horas de alquiler y precio de alquiler. Primeramente, alquilar una computadora, dice, 3 horas va a costar 15 soles. Si un estudiante la alquiló, menciona aquí, 17 horas, la pregunta es, ¿cuánto debió pagar? No sabemos. Escribimos una X. Muy bien, entonces, las magnitudes de esta proporción están aumentando, ¿verdad? De 3 horas a 17 horas. Ahora, por lógica, las magnitudes de esta segunda razón también van a aumentar, porque 3 horas cuesta 15 soles el alquiler de una computadora. Y por lógica, 17 horas va a costar más, ¿verdad? Cuanto más horas me alquile una computadora, me va a costar más. Entonces también va a aumentar el precio. Aumenta las horas, aumenta el precio. Ahora, sabiendo que ambas razones son iguales, primeramente vamos a entonces plantear las proporciones con las cantidades por ser magnitudes directamente proporcionales. Hagámoslo. 3 es a 17 como 15 es a X. Ya está. Como segundo paso, vamos a hallar el valor de la incógnita. ¿Y de qué manera? Vamos a usar
el método cruzado, extremos con extremos y medios con medios. Así vamos a hallar el valor de la incógnita, que es un extremo de la proporción. O sea, 3 por x igual a 17 por 15. Esto es los extremos y esto los medios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, hallando la incógnita x, voy a decir x es igual a 17 por 15 entre 3. Esto va a ser igual, primeramente multiplico, perdón. 17 por 15. Vamos a hacerlo a un costado, ¿sí? 17 por 15. 5 por 7, 35. 5 por 1, 5. Más 3, 8. Ahora con el 1. 1 por 7, 7. 1 por 1, 1. Lo sumamos. 5, 8 más 7, 15, llevo 1. 1 más 1 que llevo, 2. Entonces 17 por 15 es 255 entre 3. Ahora 255 voy a dividirlo entre 3. 2 entre 3 no se puede. Cojo una cifra más entonces. 25 entre 3. A 7, 7 por 3 es 21. Falta, ¿verdad? A 8, 8 por 3, 24. 9 por 3, 27. Se pasó a 8 entonces. 25 entre 3 a 8. 3 por 8, 24. Lo resto. Primeramente las unidades. 5 menos 4, 1. 2 menos 2, 0. Bajo el 5. Ahora, 15 entre 3. A 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 por 3 es 15. Lo resto. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. Entonces, 255 entre 3 es igual a 85. Ya está. Ahora contestamos la pregunta. Nuevamente nos planteamos, ¿cuánto debió pagar por alquilarse 17 horas el estudiante? Respuesta. Escribo. Debió pagar ¿cuánto? 85 soles por el alquiler de una computadora
por 17 horas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esta manera se resuelve, paso por paso. Primeramente planteo y veo que las magnitudes ambos aumentan, ¿verdad? Ya sabemos que las magnitudes directas, que son parte de la regla de 3 simple, bien van a aumentar o van a disminuir, pero ambas, no una sola, sino ambas proporciones, ambas magnitudes, como aquí. Aumenta las horas y aumenta el precio. Ambas magnitudes han aumentado. Número 2. Por 12 lápices comprados, recibo uno de regalo. Si he recibido 52 lápices, ¿cuántos compré? Para resolver este problema, primeramente vamos a rellenar nuestros datos dentro de esta tabla proporcional. Número de lápices comprados y número de lápices regalados. Vuelvo a leer el problema. Por 12 lápices comprados, recibo uno de regalo. Por 12 lápices comprados, ¿verdad? Recibo uno de regalo. Si he recibido 52 lápices, me han regalado 52 lápices. La pregunta es, ¿cuántos lápices compré? No lo sé. Vamos a hallar eso, ¿verdad? Y eso quiere decir también que cuanto más lápices compre, más lápices de regalo voy a recibir. Entonces, estas son magnitudes directamente proporcionales. Cuanto más compro, más me regala. Son iguales. Entonces, ambas razones vamos a igualarlas. 12 es a X como 1 es a 52. Ahora, ¿cómo hallamos la incógnita? Productos cruzados, extremos con extremos y medios con medios. O sea, 12 por 52, primeramente, igual a 1 por X. Despejando X, diría X es igual a 12 por 52. 12 por 52 entre 1. Multiplicamos primero. 12 por 52 es igual a 624. Entre 1 va a ser 624. Entonces, ¿cuántos lápices compré? Respondo. Compré 624 lápices. Ya está. Ya hallé la respuesta a dicho problema. ¿Cómo lo hice? Usando la regla de 3 simple directa. ¿Y por qué es directa? ¿Por qué he usado la regla de 3 simple directa? Porque las magnitudes están directamente proporcionales. Son iguales. En este caso, ¿no?
más lápices que compre, más lápices de regalo recibo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, he usado la regla de 3 simple directa. Número 3. Si 6 cuadernos cuestan 12 soles, ¿cuánto cuestan 2 docenas de cuadernos? Veamos. Completemos nuestros datos dentro de la tabla de proporcionalidad. Número de cuadernos y el costo. Menciona que 6 cuadernos cuestan 12 soles. 6 cuadernos cuestan 12 soles. La pregunta es, ¿cuánto cuestan 2 docenas de cuadernos? 2 docenas es 24, ¿verdad? Porque una docena es 12. Entonces, 2 docenas, 12 más 12, 24. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto cuestan 24 cuadernos? No sabemos. Entonces, cuanto más cuadernos compro, más va a ser el costo, ¿verdad? Aquí, 6 cuadernos, 12 soles. Entonces, por lógica, 24 cuadernos van a costar más. Entonces, ahora planteo las proposiciones. 6 es a 24 como 12 es a x. Luego voy a hallar el valor de x con el método cruzado. O sea, 6 por x igual a 24 por 12. Despejando x va a ser igual a 24 por 12 entre 6. Esto va a ser igual. Antes de resolverlo, vamos a simplificarlo. ¿Sí? ¿Qué tiene el 6? Mitad, ¿verdad? Entonces, voy a sacar la mitad con el número 12. Mitad de 6 y mitad de 12. Mitad de 6 es 3. Mitad de 12 es 6. Ahora, ambos tienen tercia. Tercia de 3 y tercia de 6. Tercia de 3 es 1. Tercia de 6, 2. Entonces va a quedar 24 por 2 sobre 1, ¿verdad? Así va a quedar. 24 por 2 sobre 1. Después de simplificarlo. Entonces, esto va a ser igual a 24 por 2 es 48. Y 48 entre 1 es 48. Entonces, ¿cuánto cuestan 24 cuadernos? 2 docenas de cuadernos. Respondo, cuestan 48 soles. Ya está.
Nuevamente, hallé la respuesta al problema con la regla de 3 simple directa. Número 4. Luis gana 40 soles por cada 2 días de trabajo. La pregunta es, ¿cuánto ganará por 15 días de trabajo? Nuevamente planteamos, leyendo el problema nuevamente. Luis gana 40 soles por 2 días. La ganancia de Luis es de 40 soles por 2 días. La pregunta es, ¿cuánto ganará? No sabemos. Por 15 días de trabajo. Ya está. Una vez completa nuestros datos, vamos a plantear nuestras proposiciones, sabiendo que estas cantidades son magnitudes directamente proporcionales. O sea, ¿y cómo lo sabemos? Porque cuanto más gana, va a tener más días de trabajo, ¿verdad? O al revés, más días de trabajo, más gana. Entonces, ambos aumenta. Más ganancia por más días de trabajo. Son magnitudes directamente proporcionales. Lo planteamos. 40 es a X como 2 es a 15. Hallamos la incógnita con el método cruzado. Extremos con extremos, medios con medios. Primero los extremos. 40, en este caso, por 15 igual a X por 2. Despejando X. X va a ser igual a 40 por 15 entre 2. Ya está. Ahora, multiplicamos 40 por 15. Va a ser igual a 600. Entre 2, o sea, la mitad de 600, 300. Respuesta a la pregunta ¿cuánto ganará por 15 días de trabajo? Ganará ¿cuánto? Díganme ustedes. 300, ¿verdad? 300 soles. Ya está. Nuevamente. Hayamos dicho problema su respuesta usando la regla de 3 simple directa. Número 5 y último. Un auto recorre 180 kilómetros en 2 horas. Pregunta, ¿qué tiempo empleará para recorrer 450 kilómetros a igual promedio de velocidad? Primeramente, vuelvo a leer el problema para completar mi tabla proporcional. Un auto recorre 180 kilómetros, menciona el problema, en 2 horas.
La pregunta es, ¿qué tiempo empleará para recorrer, no sabemos las horas que va a usar, para recorrer 450 kilómetros? Entonces, cuanto más recorre, más horas de recorrido tendrá, ¿verdad? Entonces, estas proporciones están directamente proporcionadas. ¿Por qué? Porque una proporción aumenta y la otra también, ¿no es cierto? Ambas son iguales. Por lo tanto, planteo las proporciones. 180 es a 450 como 2 es a x. Ya está. Para hallar la incógnita de x, uso el método cruzado. Productos cruzados. Extremos con extremos, medios con medios. Primeramente, 180 por x igual 2 por 45. Por 450, perdón, no 45. 450. Despejando x va a ser 2 por 450 entre 180. Esto va a ser igual. Los dos ceros se van. Entonces me queda 2 por 45 entre 18. Primeramente multiplico. 2 por 45 es 90. El doble, pues. Entre 18. 90 entre 18 va a ser igual a 5, en este caso, horas. Respondo a la pregunta, ¿qué tiempo empleará para recorrer 450 kilómetros al igual del promedio de velocidad? Empleará, la respuesta, empleará 5 horas. ¿Para qué? Para que recorra 450 kilómetros. Ya está. Entonces, hasta aquí hemos realizado ejemplos sobre la regla de 3 simple directa. Y como sabemos que teníamos que usar esta regla de 3 simple directa, igualándolo las proporciones, porque ambas magnitudes tenían la misma cantidad, la misma proporción, mejor dicho, ¿verdad? La misma proporción. En este caso, por ejemplo, cuanto más kilómetros recorría, más horas tenía que pasar, ¿verdad? De esta manera se resuelven estos ejercicios. Tenemos que saber plantear bien los problemas. Y como lo hice, hay que leer los problemas 2 o 3 veces para poder entenderlo. Una vez entendido, vamos a poder dar la respuesta correctamente. Ahora desarrollaré el tema
regla de 3 simple inversa. Ya hablamos de la directa, ¿verdad? Ahora la inversa. En toda regla de 3 simple inversa hay dos magnitudes también, que son inversamente proporcionales, donde se conocen tres cantidades y se tiene que hallar el valor de la incógnita. A lo contrario de la regla de 3 simple directa, esta regla de 3 simple inversa, sus magnitudes son inversamente proporcionales. En la regla de 3 simple directa eran directamente proporcionales, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir con inversamente proporcionales? Veamos este ejemplo. Si 3 hombres hacen una obra en 8 días, la pregunta es, ¿cuántos días demorarán 6 hombres en realizar la misma obra? Solución. Dentro de la tabla de proporcionalidad, número de hombres y días para hacer una obra. Menciona el problema que 3 hombres hacen una obra en 8 días. La pregunta es, ¿cuántos días, no sé, X, por eso está, se demorarán 6 hombres en realizar la misma obra? Entonces, analizando, observamos que cuanto más hombres hay, menos días se va a terminar dicha obra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hallo? ¿Cuántos días se van a demorar estos 6 hombres? Primeramente, puesto que las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿verdad? Eso hemos dicho, formamos la proporción invirtiendo una razón. O sea, vamos a invertir, en este caso, la segunda razón, la que tiene el X, la incógnita. O sea, 3 es a 6, ¿verdad? Y debería ser 8 es a X, ¿verdad? Aquí está. 8 es a X debería ser, ¿verdad? Pero como dice ahí el primer paso, que son magnitudes inversamente proporcionales, mientras uno aumenta el otro disminuye, entonces ahí dice que voy a invertirlo. Y aquí ya está invertido. X es a 8. El segundo paso, hallamos el valor de la incógnita. En este caso, el valor de la incógnita va a ser un medio de la proporción geométrica, uno de los medios, ¿verdad? ¿Cómo lo hallo? Despejando X, despejando esa incógnita, y multiplico con los dos extremos esta vez, ¿verdad? Que son el 3 y el 8. 3 por 8 y divido con uno de los medios que tengo de dicha proporción geométrica. 3 por 8, 24. Entre 6 es 4, porque 6 por 4 es 24. ¿Ya está? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos días demorarán 6 hombres en realizar la misma obra? Respondo. 6 hombres realizarán la obra en 4 días. Ya está. Entonces, no se olviden que cuando tenemos dos magnitudes que son inversamente proporcionales, analizando el problema, vamos a invertir una de las razones, especialmente la que tiene la incógnita, para luego resolverlo
cómo lo hemos hecho. Para poder entender mejor sobre la regla de 3 simple inversa, vamos a realizar otros ejemplos. Número 1. En 25 días, 16 jardineros podaron los árboles de una ciudad. Si esta vez el mismo trabajo debe hacerse en 20 días, la pregunta es, ¿cuántos jardineros se necesitarán? Muy bien, vamos a completar nuestra tabla de proporcionalidad. Primeramente, volvemos a leer el problema. En 25 días, ya voy a completar aquí, 25 días, 16 jardineros, 16 jardineros, podaron los árboles de una ciudad. Si esta vez el mismo trabajo, o sea, de podar los árboles de una ciudad, debe hacerse en 20 días, en 20 días, o sea, en menos tiempo, ¿cuántos jardineros se necesitarán? No sabemos, ¿verdad? Entonces, estas proporciones son inversamente proporcionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menos días, por lógica, tiene que haber más jardineros para que puedan terminar en menos días, ¿verdad? Entonces, como son estas magnitudes inversamente proporcionales, voy a formarlas, invirtiendo una de las razones, como hemos visto en el ejemplo, ¿verdad? ¿Y cuál voy a invertirla? La que tiene la incógnita. ¿Y cuál tiene la incógnita? La primera proporción en este caso, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir 16 es a x, voy a escribir x es a 16 como, esto sí ya no lo invierto, 25 es a 20. Muy bien. Ahora, para hallar la incógnita, vamos a multiplicar, en este caso, la incógnita es uno de los extremos, ¿verdad? Para hallar, entonces, esta incógnita, vamos a multiplicar los medios. O sea, 16 por 25 entre uno de los extremos, que es el número 20. Ya está. Entonces, multiplico 16 por 25 entre 20. Multiplicando 16 por 25 me va a dar como resultado 400 entre 20. Como tanto en el dividendo como en el divisor hay ceros, lo puedo anular. Si hay un cero en el divisor, entonces un cero también lo anulo en el dividendo. Entonces, solamente divido 40 entre 2. ¿Y cuánto es 40 entre 2? 20, ¿verdad? Porque 20 entre 2 es 40. Ya está. Entonces, ¿cuántos jardineros se necesitarán para podar los árboles de una ciudad? 20 jardineros. Escribo la respuesta. ¿Cuántos jardineros se necesitarán? 20 jardineros. Ya está. Entonces, este problema es usando la regla de 3 simple inversa. Veamos otro ejemplo. Número 2. En 28 viajes, un camión transporta determinada mercancía.
La pregunta es, ¿cuántos viajes harán 7 camiones iguales para transportar la misma mercancía? Bien, aquí estamos hablando sobre un camión y los viajes que hace para transportar cierta mercancía, ¿verdad? Entonces, en nuestra tabla de proporción hemos escrito número de camiones y número de viajes, que es lo que nos interesa. Entonces, completamos nuestra tabla de proporción volviendo a leer el problema. En 28 viajes, un camión transporta determinada mercancía. La pregunta es, ¿cuántos viajes, X entonces, porque no sé, harán 7 camiones, aquí sí sé, iguales para transportar la misma mercancía? Entonces, por lógica, cuanto más camiones, los viajes serán menos. Entonces, estas dos proporciones, una de ellas aumenta y la otra disminuye. Son entonces magnitudes inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a formarlas, dichas razones, invirtiendo a una de ellas. ¿Y a cuál le vamos a invertir? A la que tiene la incógnita. 1 es a 7, ¿verdad? Como, aquí lo invierto, X es a 28. Ya está. Ahora voy a hallar la incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? Es uno de los medios, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? X igual multiplicando los extremos, que son 1 por es, ¿verdad? 1 por, voy a escribir el símbolo de por, 28, ahí están los extremos, dividido entre 7, que es uno de los medios. 1 por 28, 28. Dividido entre 7. 28 entre 7 a 4, ¿verdad? Porque 7 por 4 es 28. Entonces, ¿cuántos viajes harán 7 camiones iguales para transportar la misma mercancía? 4 viajes. Escribo. En letras voy a escribir 4. 4 viajes. Ya está. 4 viajes van a ser los 7 camiones para transportar la misma mercancía. Entonces, como ya había dicho, ¿verdad? Las magnitudes son inversamente proporcionales. Mientras una razón aumenta, la otra disminuye. Ahora el problema número 3. Una obra es realizada por 15 obreros en 40 días. La pregunta es, ¿cuántos obreros serán necesarios para hacer la misma obra en 8 días? Muy bien, nuevamente, estamos hablando aquí del número de obreros y los días en que realizan una obra, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, vamos a completar nuestra tabla de proporcionalidad. Una obra es realizada por 15 obreros. Escribo los 15 obreros. ¿En cuántos días? En 40 días. La pregunta es, ¿cuántos obreros, no sé, X, serán necesarios para hacer la misma obra en 8 días? Ya está. Entonces, ya tenemos las dos razones.
¿verdad? Entonces, estas dos razones son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque, por lógica, menos días de trabajo se van a necesitar más obreros. Entonces, uno de ellos aumenta y el otro disminuye, ¿verdad? Más obreros, menos días de trabajo. Por eso son inversamente proporcionales. Por lo tanto, las formamos invirtiendo a una de las razones. ¿Y cuál lo vamos a invertir? Nuevamente repito, a la que siempre vamos a invertir, en este caso en este caso, en este tipo de problemas, van a ser a los que tienen la incógnita, a la razón que tiene la incógnita. Entonces aquí lo invierto, ¿verdad? En vez de escribir 15 es a x, escribo x es a 15. Como, aquí sí ya no lo invierto, 40 es a 8. ¿Qué voy a hallar ahora? Esta incógnita, que es uno de los extremos. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando los dos medios. 15 por 40, ¿verdad? Entre uno de los extremos que tengo, que es el número 8. 15 por 40 entre 8. Primeramente, 15 por 40, 600. Entre 8. 600 entre 8 me va a dar como resultado 75. Ya está. Entonces, ¿cuántos obreros serán necesarios para hacer la misma obra en 8 días? 75 obreros. Eso es lo que voy a necesitar, según este problema, para realizar en menos tiempo la misma obra. También entonces hemos visto que las proporciones, que las razones son inversamente proporcionales. Número 4. 20 alumnos siembran una cierta cantidad de plantas en aproximadamente 3 horas. Si faltaran 5 alumnos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo demorarán? Muy bien, aquí estamos hablando de cierta cantidad de alumnos, que son 20 alumnos, que siembran una cierta cantidad también de plantas en un tiempo limitado, en un tiempo aproximado, que es 3 horas. Por eso nuestra tabla de proporción está escrita el número de alumnos y el número de horas. Eso es las magnitudes en este problema. ¿Qué queremos saber? Si faltaran 5 alumnos, o sea, habían 20, ¿verdad? Y faltan 5, ¿cuántos alumnos quedan? 20 menos 5 quedarían 15 alumnos, ¿verdad? Entonces, si solamente hay o vienen 15 alumnos, ¿cuánto tiempo demorarán? Lógicamente, menos alumnos se van a demorar más en sembrar
es a cierta cantidad de plantas, ¿verdad? Entonces, estas magnitudes del número de alumnos y el número de horas son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque una de las razones disminuye y la otra aumenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer para formarlas? Vamos a invertir una de ellas, ¿verdad? ¿Y cuál la invertimos? Ya sabemos, la que tiene la incógnita. Lo hacemos. 20 es a 15, como, aquí lo invierto, x es a 3. Muy bien, entonces la incógnita es uno de los medios, ¿verdad? Los términos medios de una proporción geométrica. Esa es la que vamos a hallar en esta ocasión. Entonces, ¿cómo la hallamos? X es igual multiplicando los términos extremos, que son el 20 por el 3, dividido entre 15, uno de los términos medios. 20 por 3, 60, dividido entre 15. ¿Cuánto es? 60 entre 15 es igual a 4, porque 4 por 15 es 60. Entonces, ¿cuánto tiempo demorarán estos 15 alumnos? Demorarán 4 horas. Eso lo escribo como respuesta. Demorarán 4 horas. Ya está. También entonces este problema, sus razones son inversamente proporcionales. Por eso hemos usado la regla de 3 simple inversa, ¿verdad? Porque lo hemos invertido una de las razones. Gracias a que sus magnitudes también son inversamente proporcionales. Como las que hicimos, ¿no? Los problemas 1, 2 y 3. Ahora el 5. Un jardinero demora 6 horas en podar un parque. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demorarán 3 jardineros en realizar el mismo trabajo? Muy bien. En este problema estamos viendo que un jardinero, o sea, voy a colocar en mi tabla de proporcionalidad el número de jardineros y el número de horas, que es lo que nos interesa. Un jardinero demora 6 horas en podar un parque. Y la pregunta dice, ¿cuánto tiempo demorarán 3 jardineros? 3 jardineros en realizar el mismo trabajo. No sabemos, ¿verdad? Entonces, analizándolo, estas razones, vemos que cuanto más jardineros, por lógica, se va a realizar dicho trabajo en menos tiempo, en menos horas, ¿verdad? Entonces, mientras que una razón aumenta, una de ellas disminuye, por lo que son inversamente proporcionales sus magnitudes. Entonces, para formarla, vamos a invertir, ¿verdad? Una de las razones. ¿Cuál de ellas? La que tiene la incógnita. Invirtámosla. 1 es a 3, aquí lo invierto,
como x es a 6. Ya está. ¿Qué vamos a hallar ahora? Uno de los términos medios. ¿Y cómo lo hacemos? De esta manera. X es igual a, multiplicando los términos extremos, 1 por 6 dividido entre 3. 1 por 6, 6 entre 3. Y 6 entre 3 es 2. Ya está. Entonces, ¿cuánto tiempo demorarán 3 jardineros en realizar el mismo trabajo? ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Eso vamos a escribirlo como respuesta. Demorarán, voy a escribir, demorarán 3 jardineros, si completo esta vez, en realizar el mismo trabajo en 2 horas. Ya está. Entonces, hasta aquí hemos practicado la regla de 3 simple inversa. Hemos visto que todos los problemas tenían las magnitudes inversamente proporcionales. Mientras una de ellas aumentaba, la otra disminuía. O inversamente, ¿verdad? Mientras una de ellas disminuía, la otra aumentaba. Ahora, recordando que una magnitud es todo lo que se puede medir. No se olviden. Si quieren ver más ejercicios resueltos sobre la regla de 3 simple, tanto directa como inversa, no nos dejen de visitar en la página www.matematica1.com, que se encuentra en la página donde en estos momentos están navegando, en YouTube.